De vídeo vamos a explicar qué es el concordato. Tiene algo de historia y de hecho vamos a empezar por el origen. Tradicionalmente los vampiros vivían de forma muy territorial, controlando como grandes zonas de poder y, y siendo más o menos adorados o teniendo como linajes humanos a su servicio de los cuales se podían alimentar sin mucho conflicto. Eran principalmente antisociales entre ellos, profundamente depredadores y, y muy violentos entre ellos, por la protección del rebaño y por el alimento. El primer grupo de vástagos que se planteó colaborar y funcionar de otra manera, ya a modo de manada o a modo de tribu o de grupo de aliados, tratando de resistir sus instintos depredadores y monstruosos, fue lo que se llamó el Consilium. Y esto lo forjaron una serie de vampiros, entre ellos el más importante, Aulus Julius Senex. El Consilium fue un pacto tácito entre estos vampiros de colaborar para hacer de esa zona de caza, Roma, un lugar cada vez mayor y acumular seguridad y poder para su rebaño y para ellos mismos. Pero este Consilium se forjaba bajo la idea de que eran ellos quienes gobernaban al rebaño, eran sus pastores y el rebaño pintaba poco. Eso generó un conflicto y un levantamiento por parte del rebaño y de los humanos. Eso se explica más detalladamente en la parte histórica, no me voy a centrar ahora. Y lo que da a consecuencia es el concordato. El concordato es un pacto entre los hijos o descendientes de estos vampiros de mantener una sociedad encubierta, como sería la mascarada, bajo la regla del manto, lo que ellos llaman la tradición del manto, de mantenerse ocultos o no obviamente existentes para los humanos y para el rebaño, pero gobernar igualmente y marcar el destino de la civilización romana y de sus linajes. Este concordato se extiende en todas direcciones de Roma, allá donde Roma hay miembros del concordato que siguen su voluntad y el concordato tiene una estructura y se divide como lo que llamaríamos alas. Está la ala del Senex, que es el cuerpo regente, la cámara que regenta todo el concordato y donde se toman las decisiones más importantes políticas y donde se legisla. A esta cámara solo pertenecen los Propinqui, que son los vampiros que por descendencia son patricios y que por que han sido convertidos por otros Propinqui. Y solo ellos pueden formar parte de esta cámara en principio. Luego tenemos a la Peregrina Colegia, que sería el resto de vampiros, que es la inmensísima mayoría, que no tienen voz ni voto y que cumplen lo que el Senex les manda. Y se dividen por tribus. Están los Strigoi, que serían los que dentro de los peregrinos los que más poder tienen, porque son los itálicos, descendientes muchos de ellos de Propinquis o de lugares cercanos, tienen culturas muy similares y bueno, son los que más poder acumulan dentro de todos los peregrinos. Luego están los Daeva, que provienen de las culturas helénicas, macedónicas, persas, es decir, de lo que sería el este. Luego estarían los hundos, que serían lo que los romanos llamarían bárbaros, que de hecho hundo en latín sería como perros, y que podrían ser vástagos de origen hispano, franco, germano, y toda esa mezcolanza de tribus que había por Europa. Los númidas, que provienen del norte de África y del interior del desierto. Los Kemet, que serían los egipcios o los centro oriente. Y finalmente los Bulgari, que es una amalgama de vampiros que no tienen ningún tipo de unión entre ellos. La inmensa mayoría son descastados sociales, inadaptados sociales, feos, nauseabundos, y que como no son aceptados en ninguna otra tribu, pues conviven entre los Bulgari.
Y bueno, hacer notar que estas diferencias no son como los clanes tradicionales de vampiro de Mundo de Tinieblas. Estas diferencias las han creado los Propinqui, los vampiros romanos. Dos Strigoi pueden ser muy diferentes y dos Undos pueden ser sumamente diferentes. Lo que los une es que para un romano ellos dos son iguales, porque tienen culturas o se parecen o algo así parecidas. Pero es una división pragmática para los romanos, no es una división como los típicos clanes de vampiro. Luego tenemos la Legio Mortum, que se construye cada vez que hay una guerra, y la Legio Mortum está compuesta por el Praetor, o el jefe militar, y a su vez por una serie de virgatores, de soldados, que componen un contubernio, una unidad militar compuesta por 10 vampiros, que acompañan a las legiones humanas para hacer operaciones militares. Los contubernios serían como la unidad mínima y son los que cumplen las operaciones especiales militares. Y finalmente está el culto invictum, que sería la parte religiosa. Aunque los vástagos consumen todas las religiones que pueden y que les es útil, el culto invictum es una religión propia suya. Y es la religión que adora a Aulus Julius Senex, al fundador de Roma, a los ancestros de Roma, y buscan su guía para continuar con el desarrollo y el crecimiento y la expansión de Roma. Es importante porque es un panteón que solo existe para los vampiros, solo ellos lo adoran y solo para ellos tiene sentido adorarlo. Entonces, esta ala, este grupo de vampiros que forman parte del culto invicto, son los que marcan la tradición en Roma y los que al fin y al cabo tienen un cierto poder sobre qué es lo correcto o lo incorrecto, o qué es lo que marca la tradición o no. O incluso cada linaje, cuál es su fundamento, quién se está saliendo de ese fundamento. Son un poco así como los jueces moralistas de la Roma, del concordato. Y bueno, decir que el líder del culto invicto es el Rex Sacrorum, que es la posición más importante y la que determina qué vampiros que mueren son incorporados al culto invicto como ancestro, quiénes son olvidados y qué valores son los que se les asocia a cada ancestro ascendido al panteón del culto invicto. Pues explicada la estructura, terminar diciendo eso, que el concordato lo impregna todo, se mueve por toda Roma y en cada rincón de Roma hay una especie de simulación del concordato en miniatura llevada por el responsable designado por el Senex, un propinqui en su mayoría de casos, si no siempre, que es el que tiene la voz allí y hay un pequeño Senex que viene a ser sus decisiones y si hay algún vampiro más, pues las comparte con el concilio y las toman un poco en grupo, aunque su decisión va a misa. Pero bueno, decir que hay una pequeña extrapolación del concordato y de esta estructura en cada lugar remoto para que se cumplan las órdenes y todo esto.